Profe, ¿tendrá algunos ejemplos más ustedes para verlo? Ejemplos de retrato, Sí, eso del efecto de contraluz, ¿sí? como lo que como la idea perfecta así de poder conseguir. Miren, yo les voy a mostrar, vamos a hacer un pequeño resumen de la clase pasada y en el aula está la grabación de la clase pasada. Y en la grabación de la clase pasada, yo les compartí unos videos a los compañeros que no están en el aula, ¿ya? Y en esos videos, es un video de una productora española donde habla de la iluminación, del contraluz, de todo lo que yo les hablé también en esa misma clase, pero es más didáctico. Entonces sería bueno, si tienen dudas, que también vean esa grabación. No es necesario que vean toda la grabación de la clase, sino que váyanse como de la mitad hacia adelante de la clase. Y ahí están los ejemplos más gráficos, pero yo les voy a explicar ahora, eh, yo les voy a explicar ahora a los que no pudieron venir. Espérenme un poquito. Porque yo no he podido ver la clase, revisar todo para hacer la tarea. ¿Se está viendo, chicos? Sí, profe, se ve. Ya. Sí, La clase pasada nosotros partimos con un breve recuento sobre el retrato. Vimos parte del retrato en la clase 3, pero la 4 profundizamos un poquito más con este retrato, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá tenemos un súper buen retrato con una iluminación difusa, no es una iluminación dura, ¿ya? Que está súper bueno y es más o menos lo que tienen que hacer ustedes en su trabajo. Tratar de lograr eso, ¿ya? Con un fondo oscuro, no un fondo blanco, ¿ya? Entonces, aquí tenemos otro retrato y aquí hablamos de que el retrato es la modalidad fotográfica para poder rescatar en las personas sus rasgos característicos, ¿ya? O algo importante de la persona, ¿ya? También vimos que se utiliza para contextualizar a alguien en un escenario concreto o explicar un suceso a través de las personas a las que afecta. Entonces, aquí conversábamos que esta persona, qué impresión nos da a nosotros este retrato, y los compañeros comentaban que daba la sensación de que estaba privado de libertad, de que no podía traspasar esa reja, quizás hacer algo que él quería, etcétera. Y también que ese retrato estaba muy bien logrado en cuanto a que estaba también compuesto por la regla del encuadre natural, ese ojo. ¿Se dan cuenta? Entonces el encuadre natural resaltaba la vista y le daba más fuerza a este retrato. ¿Ya? Hablamos del autorretrato. Ya el autorretrato lo vemos, era parte de la tarea que teníamos que hacer como trabajo final, pero yo les comentaba a los compañeros que el trabajo final eran 3 fotografías, pero yo preferí dejarlo solo en una, considerando que ustedes, la mayoría, si es que no es todo, ¿ya? Por lo menos con los que he hablado de manera interna, todos trabajan, entonces están en faena, están en minas, cosas, entonces yo sé que el tiempo que tienen es súper acotado, entonces haberles pedido 3 fotos era como mucho, ¿ya? Y bueno, parte de eso consideraba el autorretrato, por eso yo expuse esto ese día, ¿ya? Pero este PPT se los puedo compartir para que lo tengan, ¿ya? Entonces, para que vayamos un poquito más rápido, el autorretrato es la manera de hacerse, de retratarse uno mismo. Por ejemplo, lo típico que es ahora que está de moda son las selfies. La selfie es un autorretrato. Entonces, en estos autorretratos que uno se hace, puede salir la cámara como también no puede salir la cámara. Entonces, por ejemplo, cuando nos fotografiamos contra un espejo, en este caso esta señora sale con su cámara, ahora en la modernidad nosotros salimos con nuestro celular, ¿ya? Y aquí vimos una serie de consejos para poder lograr un buen autorretrato que, como primera cosa, es definir el concepto, ¿ya? Y esto quiere decir que debemos seleccionar y manejar todo lo que dirá de nosotros y lo que deseamos transmitir, como por ejemplo el vestuario, la pose, la mirada, el lugar, la iluminación, etcétera, ¿ya? Entonces esta chica acá trató de crearse un efecto con esa botellita de agua en que se le ven 2 caras, el ojo se le ve un poco más deformado. Es un autorretrato más creativo y no es un autorretrato en donde se ve la cámara, sino que ella dejó la cámara en un lugar y luego
posó frente a su cámara. Planificar la iluminación es fundamental, que es lo que estábamos viendo recién, que antes de que vayan a tomar la foto y piensen su retrato que van a hacer como trabajo final, el consejo es manejar todos estos conceptos, ¿ya? Definir qué es lo que yo quiero transmitir. Voy a hacer el autorretrato, por ejemplo, el autorretrato de Gonzalo, que es de estos músicos, es saber posicionarlos bien en una pose, definir bien el concepto que él quiere que transmitir, la iluminación manejarla. En este caso, para el trabajo final, ustedes tienen que lograr que la fotografía esté compuesta por una luz principal y una luz de contraluz, dos luces, ¿ya? Entonces, importante manejar la iluminación. El soporte o la base para el autorretrato, obviamente, y bueno, y también para el retrato que ustedes quieran hacer, los que tengan cámara, ojalá ponerla en un trípode o en un soporte firme para que la cámara no se nos vaya a mover, ¿ya? Y en este caso, por ejemplo, en este autorretrato de estos dos personajes, el tipo que está atrás está apoyado en el hombro del personaje que está en primer plano, apoyando la cámara ahí para que no se le mueva. El temporizador es importante en el autorretrato porque nos da el tiempo para poder desplazarnos desde que va a sacar la foto hasta que yo me siento. 5 segundos, 10 segundos, dependiendo de la complejidad de nuestra fotografía, ¿ya? Enfocar, importantísimo. Si yo me voy a tomar una foto en esta silla y mi cámara está puesta allá o mi celular, ¿qué es lo que hago? Bueno, primero todo lo que vimos anteriormente, definir el concepto, la iluminación, manejar todos esos tips y luego, eh, si yo me voy a sentar acá, hacer foco, enfocar la silla, cosa que cuando yo me siente yo también voy a estar a foco y la fotografía no me va a salir desenfocada. Encuadrar, fundamental, ¿cierto? Encuadrar para poder estar en el plano que yo quiero salir. Si quiero salir en un plano medio, un primer plano, un plano americano, etcétera. La composición, ustedes ya la saben, ustedes manejan perfecto ya la regla de los tercios. Si quieren un enmarcado natural, por composición por perspectiva, por líneas, espacio negativo, etcétera. Definir bien la composición de mi fotografía. La exposición, también lo vimos, la exposición subexpuesta, exposición, correcta exposición o sobreexpuesta, ¿ya? Eso lo vamos nosotros a identificar como efecto dependiendo de lo que queramos transmitir, ¿cierto? Si queremos, por ejemplo, transmitir un retrato un poco más como terrorífico, más oculto, más misterioso, quizás la fotografía de nosotros debería ser más oscura. Si vamos a transmitir una fotografía que sea como más liviana, más pulcra, como un sueño, quizás nuestra fotografía debería ser más clara. Y también tenemos la opción de hacer una correcta exposición. De acá hay unos ejemplos que el retrato en sí, no solamente el retrato siempre es este plano, primer plano, ¿cierto? Que es la típica foto donde salimos en el carnet de identidad, ¿cierto? Sino que el autorretrato puede ser en todos los planos, ¿ya? Porque el retrato en el fondo, la misión que tiene es retratar al personaje, a la persona, y contextualizarlo en su posición en que nos pueda decir quién es esta persona. Entonces aquí hacíamos un ejercicio donde yo preguntaba qué se imaginaban quién era esta persona, ¿ya? ¿Qué nos dice esta foto? ¿Ya? Entonces podríamos deducir que este personaje, que es un retrato que está en un plano general, y como lo habíamos visto nosotros, el plano general siempre nos contextualiza, nos dice dónde se está desarrollando la acción. Este personaje está en medio de un casting de foto, revisando toda esta imagen, entonces él podría ser perfectamente un fotógrafo, podría ser un editor de una revista, un director de arte, etcétera, ¿cierto? Pero un tipo que tiene que ver mucho con la imagen. Acá también tenemos un retrato súper bonito que también le pueden tomar ustedes como ejemplo para el trabajo que tienen que hacer, porque el trabajo tiene que transmitir alguna sensación o alguna emoción hacia nosotros, con la diferencia que este retrato, el de ustedes, debería estar con todo el fondo negro, con un contraluz y una luz frontal. Aquí tenemos también un retrato de este fotógrafo, está revisando un negativo con una lupa y se provoca ese efecto maravilloso con la lupa, entonces tenemos un retrato más atractivo. Esta señora ahí puso un espejo al lado de ella, entonces aparte de sacarse, ¿Y dígame, retrato, autorretrato de lo mismo? no, el autorretrato es cuando yo me tomo una foto a mí mismo y yo salgo. Por ejemplo, esta señora se tomó un autorretrato. Ella se está fotografiando a sí misma. Y el retrato es cuando yo lo fotografío a usted o usted me fotografía a mí. ¿Ya?
La selfie típica que usted se saca para Instagram ahí, caminando en bicicleta, jugando a la pelota, ese es un autorretrato, la foto que yo me tomo a mí, ¿ya? Entonces esta señora se autorretrató y este cablecito que ustedes pueden ver acá que sale de la cámara y llega a su mano, fíjense en la foto que, o sea, en la imagen que está en el espejo, ese cablecito ella lo tiene entre medio de los dedos. Entonces ese cable tiene como un disparador, una cosa que se hunde. Y ahí ella se está tomando su foto, ¿ya? Otro autorretrato, de tipo ahí con su pareja quizás, no sé quién será, pero ahí hay un autorretrato también bonito. Esto no es autorretrato, ya es un retrato, alguien le tomó la fotografía a esta niña, o quizás se la tomó ella, no sé, pero vamos a dejarlo como un retrato, que también nos sugiere algo, ¿cierto? Nos está sugiriendo muchas cosas, hartas cosas. También puede ser una idea para el trabajo que tienen que hacer ustedes, por ejemplo, ¿qué pueden ver ustedes? ¿Qué pueden decir de esta foto? ¿Qué les transmite esta foto a ustedes? Melancolía. Claro, melancolía. Y el efecto del espejo que está como medio roto, como medio raro ese espejo, ¿cierto? Podría decirnos como algo del inconsciente de ella, quizás como ella está, Como quizás, la mente en dos lados. claro, como que ella está fracturada, como que está rota, como que está, eh, algo pasa ahí, ¿cierto? Porque por un lado tenemos una imagen de ella que está bien, pero la otra ella que está en el espejo, ella está como fraccionada, está como rota, ¿cierto? Entonces ahí se provoca como una dualidad, ¿va? Y a eso el aporte de la expresión misma de ella, ¿cierto? Entonces, por eso les digo que el retrato de ustedes tiene que ser un retrato, por eso tienen harto tiempo, por eso fue el tiempo, por eso les quité 2 fotos y les dejé solo una, pero porque la exigencia también tiene que ver mucho con la creatividad de ustedes. Que ojalá no sea un retrato que sacaron en la hora de colación, oye, la foto para el taller, ahí está, no. Una foto que tenga trabajo, que tenga creatividad, que quiera decir algo concreto. Por eso el compañero mostró la foto de esta persona que estaba ahí pintando, que está bonita la foto, pero si lograra oscurecer el fondo a negro, va a ser preciosa esa foto. Lo mismo los caballeros del instrumento. Entonces, quizás ustedes podrían hacer esta misma foto, no la misma, no copien, pero la idea, el concepto ahí está, se los dejo. Pero la idea es que el retrato de ustedes diga muchas cosas. Tienen la oportunidad de hacerle una fotografía buena a una persona que ustedes quieran o que tengan al lado que quieran fotografiar. Acá, por ejemplo, este caballero, por su traje, por su reloj, el gran sillón de cuero atrás, ¿cierto? Podríamos decir que él es como un gerente de una empresa. El cuadro que está atrás de los niños también aporta algo, nos está diciendo algo. Quizás es como, no sé, el presidente de la UNICEF. Quizás anda por ahí la cosa, ¿ya? Pero él es un gerente importante de una empresa. Lo mismo este caballero, sin saber quién es un total desconocido para nosotros, pero nosotros podríamos deducir a qué se dedica, ¿cierto? Entonces tenemos muchos elementos que nos están invitando a nosotros crear su realidad. Entonces ahí tenemos un monociclo, una escala, un delantal, hay un trípode, hay un maniquí ahí arriba. Entonces hay elementos como que nos sugieren que él podría ser un artista, ¿cierto? Esta foto está un poco fea. Esta fotografía tiene que ver mucho con el trabajo que hicimos al principio, ¿se acuerdan de transmitir nostalgia? Ahí tenemos una bonita foto de cómo hacerlo. Muchos compañeros, no muchos, pero varios compañeros en ese trabajo hicieron fotos desde afuera hacia adentro mostrando como este tipo de imagen que estaban súper buenas. Entonces también podría ser que podrían ocupar esta idea, pero iluminarla bien a ella, que el fondo salga negro, quizás una luz que venga de adentro hacia afuera que le ilumine un poquito la cara. Ahí está la creatividad de usted, ¿ya? Bonito retrato. Esta foto, esta imagen, yo se las muestro siempre por el tema de lo que provoca el blanco y negro. Cuando el blanco y negro está bien, bien trabajado, el blanco y negro siempre nos otorga mayor textura, mayor detalle, mayor definición, realza siempre las arrugas, como les digo, como la textura, ¿cierto? También, bonito retrato. Profesor, una consulta, buenas tardes. Bien, dígame.
Eh, la vestimenta que debiera llevar el retrato debe llevar algún mensaje, algo así, alguna leyenda en una polera o algo así. Si usted lo estima necesario, sí. Los únicos requisitos que yo estoy pidiendo son que el retrato sea en un plano medio, que sea por la regla de los tercios, que tenga una luz principal, ya puede ser frontal o lateral, como usted quiera, un contraluz y el fondo negro. Y que el retrato transmita una emoción o un sentimiento, ¿ya? Y que ojalá sea un retrato bien creativo, súper creativo. Si usted quiere una vestimenta especial, con un mensaje, con un gorro, con un maquillaje, eso está a su libre disposición y creatividad, ¿ya? Gracias, profe. Perdón. Ahí tenemos un bonito retrato, ¿se dan cuenta? Imagínense que, no sé, este mismo trabajo lo quisieran hacer con su abuelo, que con el abuelo chasquilla y mecánico, giro sin tornillo, súper bonito, con las llaves, ¿cierto? Ya sabemos que el tipo es bueno para las máquinas, mecánico, le gusta construir, quizás, qué cosa que ya sabemos. Y también él aprovecha la llave, ¿cierto? En su ojo para resaltar el ojo en un enmarcado natural, en los dos ojos con la llave, ¿cierto? Entonces ahí ustedes ya saben, dominan estas técnicas, solo hay que aplicar ahora. También ella, también es un retrato bueno, creativo, ¿cierto? Enmarcado natural nuevamente en el ojo. Entonces todo esto, ahora ya yo les entregué los conceptos, ustedes tienen que aplicarlo. Tienen la libertad de hacer cualquier retrato. Más que nada era por el detalle del blanco y negro, ¿cierto? Que siempre como que toma mucha fuerza. También, la diferencia acá con este retrato es que también hay una velocidad lenta, se dan cuenta en el humo, que se ve que está en movimiento, no es un humo que está congelado. También blanco y negro, por el ISO, estas fotos se las mostré por el ISO, está un ISO alto, que el grano está reventado, ¿cierto? Donde se exigió la sensibilidad del sensor o de la película. Un retrato bonito, la luz difusa, no es una luz dura, es una luz blanda, ¿cierto? Las sombras son todas blanditas, no hay una luz muy definida, una sombra muy definida. Retrato maravilloso, como que perturba de repente, pero es un retrato súper bien logrado. En cuanto hay tres sensaciones, tres emociones distintas o tres personalidades distintas de ellas, ¿cierto? Tres estados. ¿Cómo se logra esto? Ustedes ya lo saben. ¿Cómo se pudo haber logrado esto? El obturador abierto, Claro, velocidad lenta. es La lento. única forma. Maravilloso. Lo mismo. Acá se logró como lo mismo, pero la niña como que mantiene siempre la misma cara, entonces queda una cara como una cara con tres caras en el fondo. Súper lindo. Y esa que no sé por qué está. Entonces, eso fue lo que vimos en cuanto al retrato, y luego pasamos a la iluminación. ¿Ya? Espérenme un poquito, no se me abre el PPT. Ya, acá. Iluminación. Entonces, aquí por ejemplo, tenemos a esta niña que está posando en un plano medio corto. Vamos a hacer cuenta que es el trabajo de ustedes. Entonces yo les pido que tenga una luz principal, ¿cierto? Aquí tenemos una luz principal. La primera luz que le llega a ella es la luz principal. Y la única luz que le faltaría a esta foto de ustedes para entregarle que esté buena es un contraluz que ilumine a ella su silueta. Y obviamente el fondo negro, ¿ya? Pero esta luz es una luz suave, es una luz difusa. Fíjense en la sombra. La sombra es como bien difusa, que obviamente está concentrado el negro al medio, pero una sombra difusa. Ya no es una luz dura, pura, directa.
La primera fuente que tenemos nosotros día a día es el sol. Esa es la primera fuente, es una fuente natural de iluminación, el sol. ¿Ya? Las cámaras tienen un flash incorporado, de ese tipo alguna. Las profesionales tienen este tipo de flash que se añade, no es parte de la cámara. Acá tenemos pantallas reflectantes, que yo les daba el ejemplo a los compañeros en la clase pasada, que por ejemplo, yo en este momento tengo una única luz principal, ¿cierto? Que es este foco que yo tengo rebotado contra la pared, que me ilumina a mí y me provoca esta luz como más blanda, más difusa, ¿cierto? Pero yo al tener esta luz, tengo más oscura este lado de la cara, ¿se dan cuenta? Este lado está más oscuro. Pero si yo tuviera una de estas pantallas reflectoras, podría ponerla de este lado y podría iluminar también esta parte de mi cara, pero con menor intensidad, obviamente, porque un reflejo no es tan fuerte como la luz principal. Entonces, en ese sentido, vamos a hacer cuenta que este cuaderno es la pantalla blanca. Entonces, fíjense mi cara, ¿se dan cuenta que se ilumina por rebote? Eso es lo que provocan las pantallas, que también lo podrían ocupar ustedes para su fotografía. Entonces, esta pantalla que está al principio es como el cuaderno es blanca, entonces la cara le ilumina del mismo color, rebota del mismo color de la fuente principal. La pantalla negra solamente es para provocar sombras, ¿ya? Por ejemplo, la fotografía que tienen que hacer ustedes y la explicación que le daba a los compañeros anteriormente que por qué no tenían el fondo negro, es porque esa luz, tal cual está sucediendo acá, esta luz que me está iluminando a mí, también está iluminando el fondo, está incidiendo atrás. Entonces, ¿de qué manera yo podría hacer que la luz no llegue al fondo? Es poner una pantalla negra o un pedazo de cartón, algo que no deje pasar la luz en este foco. Ahí, ¿se dan cuenta que ahí baja la luz al fondo? ¿Se dan cuenta? Es muy poco, pero baja, ¿ya? Pero es porque está rebotada contra la pared, entonces ilumina todo. Y así yo provoco que la parte de atrás del fondo baje la intensidad y va a mandar el primer plano. Y de esa forma vamos a hacer que el fondo se nos vaya a negro, que baje. La pantalla dorada, el reflejo que da acá es dorado, entonces parece como que estuviera yo en una puesta de sol, se ve dorado. Plateada se ve más metálico, y la pantalla que está atrás es una pantalla difusora que solamente también sirve para rebotar, pero lo que hace es que deja pasar la luz, pero la deja pasar más suave. Profe, una consulta. Dígame. Para la tarea que hay que hacer ese efecto de la luz, con una luz ¿Ya? principal y una luz ¿Sí? por atrás. ¿Sí? O sea, estamos hablando que tiene que ser de noche, ¿o no? Al atardecer. Sí. Lo fundamental es que hagan esa foto de noche, pues si la hacen de día les va a costar demasiado. Ya, ok, muchas gracias. Bien, gracias a ti. Ahí tenemos un set de fotografía, ¿cierto? Tenemos tres focos, tres flash. Ese cuadrado que está ahí, el que está al frente, y el redondito blanco que está ahí al fondo son flash. Y el foco que está como abierto como una flor es un Fresnel con lámpara incandescente, ¿ya? Ahí tenemos unos focos LED, lo que decía el compañero que estaba iluminando a la pintora ahí con un foco LED, un cuarzo que expande mucha luz. Por eso yo le decía que hiciera como un cono, una caja de zapatos, cortarla y ponérsela como cono ahí. Entonces de esa manera obligamos que la luz no se vaya hacia los lados, sino que va a iluminar algo puntual. Entonces podemos dirigir la luz, ¿ya? Eso también es un tip que ustedes pueden manejar para su foto. Hacerle como un cucurucho, ¿ya? Ahí tenemos ya un set un poco más profesional, ¿cierto? Con muchas luces. La temperatura, el color, también a los compañeros de la clase pasada se las mencioné y también se las expliqué, pero más que nada para cuando ustedes hagan fotografía a color. Entonces, esta es la temperatura del color, y la temperatura del color se mide en grados Kelvin, ¿ya? Grados K. Entonces, ¿qué es lo que significa la temperatura del color? Que es el color de la luz. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un dibujo de una ampolleta típica de filamento, ¿ya? De tungsteno, las típicas antes las LED, ¿cierto? Esas que tenían el filamento. Y tenemos esas luces dan una luz naranja, media rojiza. Después los tubos fluorescentes siempre están entre los 4000 grados Kelvin, más o menos, prox, y dan una luz amarillenta, media verdosa. El Sol, 5000, 5500 grados Kelvin, ya nos dan una luz más azulada. El flash se maneja siempre un poco más alto, ya nos dan una luz azul. Cuando está nublado el día, también es muy parecido a la luz del flash, es unos tonos azulados.
Y a la sombra, la temperatura del color sube drásticamente, ya tenemos fotos muy, muy azules, ¿ya? Entonces la temperatura del color más que nada es el color de la temperatura de la fuente que estamos empleando. Entonces, no sé si han fijado en sus casas, por ejemplo, que de repente en la cocina la luz es azul y en el living está todo naranjo. Ahí podemos darnos cuenta bien, bien de que hay distintos tipos de focos que entregan distintos tipos de temperatura y de color. Entonces, para la fotografía de color es súper importante manejar esto, porque así podemos, por ejemplo, iluminar a una persona con una ampolleta de tungsteno y dejarle un lado de la cara naranjo y el otro un poquito más azulado ocupando una ampolleta o un flash, etcétera. ¿Ya? Una vela también es bonita, sacar fotos con vela, la luz que da la vela. Ahí tenemos ya un ejemplo un poquito más gráfico, con los tres tipos de ampolleta: warm, que es la cálida, ¿cierto? La cool, que es la normal, digamos, la luz fría, y la luz día, daylight, ¿ya? Azul, blanco, naranjo. Entonces, si queremos hacer fotografía a color y hacer como fotos bien coloridas, con efectos, ahí tenemos un ejemplo de que podrían ustedes mantener ciertos tipos de foquitos con distintas temperaturas de color para poder iluminar de distinta manera. Para crear ambiente se ocupa mucho esto. Fotografía. Aquí hay una misma fotografía con el paso del sol y nos va indicando ahí los grados Kelvin, ¿cierto? Esto lo pueden revisar porque esto está en el aula, ¿ya? Y está con audio también. Ya aquí vemos este tipo de papeles de color o micas de color que se les llama en el ambiente fotográfico, audiovisual, se les llama gelatina. Entonces a este foco que da una luz blanca, ¿cierto? Se le pone una luz, se le pone esta gelatina roja y la luz que va a emitir va a ser roja, dependiendo del color de la mica. Y acá está el ejemplo de lo que es la luz dura y la luz suave. Este huevo que está iluminado directamente con el sol, este huevo está a la luz del sol directo, la luz directa provoca esa sombra dura, esa sombra bien definida donde nosotros podemos hacer perros en la pared, ¿cierto? Figuras. Y cuando el día está nublado, el sol transmite la luz viaja en línea recta, ¿cierto? Eso lo sabemos, pero como está nublado y estas nubes hacen la suerte de pantalla difusora, los rayos igual penetran en la nube, igual pasan, pero ya pierden la dirección por pasar por un elemento que es difuso que se interpone entre ellos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la sombra? Ya la sombra que tenemos es una sombra más blanda. Fíjense la sombra que está en el huevo ahora, ¿ya? Entonces ustedes para su fotografía es lo que tienen que decidir. Si van a hacer su fotografía con una luz dura o con una luz suave. Luz dura, dejo a la persona directa frente al foco. Si quiero que la persona en mi retrato de su trabajo tenga una luz suave porque es más armónico, más estético para lo que yo quiero, ustedes le interponen, por ejemplo, una bolsa blanca, ojalá no muy cerca del foco para que no se vaya a quemar, pero una bolsa blanca sirve mucho, o también pueden rebotarla contra la pared, como lo que me está pasando a mí, lo que les explicaba, o una plumavit. El foco lo rebotan contra la plumavit y la plumavit la dirigen hacia la persona. Por ejemplo, ahí está el foco, lo que yo les decía, y aquí yo puedo dirigir la luz, ¿cierto? ¿Se fijan? Se me ilumina, no se ilumina, ¿ya? Pero eso es. Ahí está el efecto para lograr una luz difusa. Si no estuviera esa pantalla translúcida, sería una luz directa, pero como le estamos interponiendo a la luz esta pantalla translúcida, ya la luz no pasa directa, sino que pasa difusa. Es un pasillo yo, más que nada para mostrarles la iluminación, ¿cierto? Un ejemplo de rebote con la pantalla que yo les hablaba, aquí se nota que están rebotando la luz de este atardecer, lo están rebotando en esta pantalla dorada. Se dan cuenta que la chica tiene un color dorado ella, a diferencia de los tipos que están ahí tomando la foto. Entonces, la persona que tiene la pantalla busca el punto de luz y se lo está proyectando a la niña. ¿Ya? Acá hay un tipo ahí trabajando en su set con las unidades flash, con sus luces, con los paraguas reflectores. Más paraguas, más luces. Y acá ya el retrato en sí. Entonces el ejercicio aquí es reconocer qué tipo de luz tiene ella en su cara. Entonces ahí en base a eso yo les pregunto a ustedes, ¿qué tipo de iluminación es? ¿Dura o blanda? Media dura, siento yo, ¿no? ¿Perdón? Una iluminación dura.
Iluminación blanda. Si igual se forma, lo que les decía, igual se concentra la luz en la iluminación blanda en el centro. Pero fíjense en el borde de esa sombra, no es una sombra definida, que podríamos hacer una paloma en la pared, ¿cierto? Sino que está difuso el contorno. Fíjense un poco más arriba, acá, en esa parte. No hay una iluminación dura. Fíjense en la pera aquí, como que la sombra se expande, como que va en degradé. ¿Se dan cuenta? No está la sombra y la parte clara de ella, sino que hay como un pequeño degradé. Ejemplo, luz suave, fíjense en la sombra de la niña, que si bien la muñeca acá tiene esa sombra, porque siempre va a haber sombra, pero fíjense en la sombra de esta acá, que ya es más dura. Las mejillas. Fíjense en la sombra del cuello. Se dan cuenta que hay como un degradé de blanco del cuello, va entrando hacia ella y se pone negro. Acá no. Acá es negro, blanco casi ahí. ¿Se dan cuenta? La boca. También, el ojo. ¿Ya? Esa es la diferencia de la luz dura con la luz blanda. Luz blanda, difusa, ¿cierto? Bonito retrato. Profe, una consulta, ¿los paraguas solamente tienen el propósito para generar esta luz blanda o tienen Sí. también otros propósitos? No, luz blanda. Es para rebotar. Sí. Es para que el Ya, flash, gracias. el paraguas, por ejemplo, el flash, esa unidad grande que se ve ahí, el flash uno la puede ocupar. El flash directo a la persona, entonces ahí tendríamos un destello potente contra la persona y provocaría una luz dura. Pero a esa luz la damos vuelta contra el paraguas, hacemos que el disparo, el destello, vaya hacia el paraguas y el paraguas como está revestido de plateado, ¿se dieron cuenta? Desde ahí el rebote llega a la persona. Entonces esa luz que partía directa ya se repartió en muchas luces y llegan de manera difusa a la persona. Bonito retrato también, bien iluminado, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ya, este es el trabajo de ustedes, hicieron una luz blanda, como el caballero acá, se dan cuenta que no hay una luz dura. La única luz dura, o sea, la sombra que vemos es la parte opuesta desde donde viene la luz, ¿cierto? Pero es obvio, si tenemos una luz siempre va a haber una sombra, ¿ya? Entonces, este es el trabajo que tienen que hacer ustedes. Ojalá un fondo bien negro, bien negro, bien negro, una luz principal que es la que le está llegando a esta persona, y a esta tienen que añadirle ustedes un contraluz, y el contraluz es la luz que en este caso viene desde atrás. ¿Para qué? Para iluminar el contorno de la persona. Se dan cuenta que el pelo, la cabeza de él termina en pelo, pero se pierde en el fondo negro. El contorno de la cabeza se pierde. La oreja se nota porque es oreja, pero también la oreja aquí se pierde con el fondo. El cuello, fíjense, se pierde, se confunde con el fondo. Entonces, ¿cuál es la función del contraluz? Como estamos iluminando desde atrás hacia adelante, esa luz va a dibujar el pelo del caballero, la oreja, el cuello, y le va a dar una luz y lo va a despegar, lo va a recortar desde el fondo. ¿Ya? Aquí está el ejemplo de lo que tienen que hacer ustedes, pero agregarle el contraluz es lo que falta. Una foto desde flores logrando un fondo negro. Esa foto más que nada era para el tema de la luz difusa, fíjense en el suelo. Ahí nosotros nos podemos dar cuenta que están iluminando con una luz suave, ¿cierto? No una luz dura. Aquí tenemos luz dura o luz difusa. O luz Dura. suave. Dura, ¿cierto? Y aquí ya podemos decir, sí, miren la sombra. Aquí en esta parte. Del negro pasamos al tiro a la mejilla, ¿cierto? Al pómulo. Y esta es la foto que ustedes tienen que lograr. Pues miren, fíjense, hagamos cuenta que es el mismo personaje. Ahí está. Casi la luz. La diferencia es que esta es luz blanda y la otra es luz dura. Aquí está este personaje, fíjense en la parte, esta parte que yo les estoy mostrando. Esta parte está oscura, la de él. La mejilla, la barba, el pelo, el cuello. Y fíjense en esto, caballero. Aquí está el contraluz. ¿Se dan cuenta que apareció el contraluz o no? Le ilumina el pelo, la oreja, parte de la cara y el cuello. Entonces, si no estuviera esta luz, este contraluz, ¿qué es lo que pasaría? Todo esto estaría negro. Y toda esta parte no se vería porque se empastaría con el negro de acá. Esa es la función del contraluz, ¿ya? Darle un contorno, redondearlo, darle volumen a la persona. Esto es lo que tienen que lograr, ¿ya?
Iluminación dura. Se dan cuenta que aquí no hay una iluminación blanda. ¿Por qué? Porque la sombra está súper bien definida. Se ve bien el contorno de la persona. Iluminación dura. Fíjense, la nariz, la sombra que proyecta, del negro al blanco, al tiro. No hay un degradé. El cuello, iluminación dura, perfectamente definida la sombra. La misma foto en un día nublado sería una sombra difusa, como media borrosa. Porque siempre vamos a tener sombra. Encuadre natural con una luz dura, iluminación dura. Fíjense aquí en la sombra, siempre en la sombra. La sombra no acusa. Si es iluminación blanda, iluminación dura, y desde dónde viene la luz, la dirección de la luz. Si la sombra está acá, la luz por lo tanto viene desde este lado, ¿cierto? Profe, ¿el trabajo era iluminación? ¿Cuál? ¿Cualquiera de las dos? ¿O blanda? Usted elige dura o blanda, Ya, perfecto. pero sí tiene que ser iluminación principal o frontal y un contraluz. Deben estar. Profe, ¿y el Perfecto. enmarcado natural igual va? No, el enmarcado natural no va, lo Ya, corregimos. Ya no va el perfecto, enmarcado natural, solo plano medio y regla los tercios. perfecto. Iluminación dura, Profe, dígame, ¿puede devolverse la imagen la de la persona que estaba en la ventana? ahí está. Ya, por ejemplo, ahí en esa foto para la tarea faltaría otra iluminación, ¿o no? Sí, sí, nos estaría faltando una luz. Ah, Pero, ya. pero esta foto como para el trabajo como que no sirve mucho porque es tan fuerte la luz de afuera. Claro, faltaría la luz principal que lo ilumine a él de frente. Porque el Ya. sol que está atrás, la ventana, estaría haciendo la suerte de contraluz. La luz de Ah, ya. contraluz es la luz que siempre viene desde atrás, independiente que la persona esté de frente o de espalda. ¿Ya? Ya, ya. Es que tenía una idea parecida porque tengo una ventana parecida en la casa. Pero Claro, pero el problema está en que el fondo tiene que ser negro. Acuérdense de eso. claro, es que por eso digo, se ve, si apago la luz de la casa, con el ¿Ya? marco de la ventana se ve todo negro excepto la ventana. Por eso tenía una idea parecida, pero me faltaría una luz principal. Sí, claro. Sí. No, la puede hacer. Ya, Si quiere me la manda por WhatsApp y la vamos viendo también para ayudarlo. ya, ok. Ujú. No, eso ya es. También bonito eso. Aprovechar los contornos que nos da la luz. Estas fotos se las mostraba a los chicos en la clase pasada y se las muestro a ustedes por el tema de que también es un retrato, pero también por la regla de composición de los tercios, el reflejo, la perspectiva. También bonita foto. ¿Hay profundidad de campo o no hay profundidad de campo aquí? Profundidad de campo aquí, en esa. ¿Hay o No, no? profe, no. No, profe, no hay parece. Ay, No no. hay profundidad de campo. No hay. Un retrato bello. Supongamos que van a hacer este retrato. ¿Qué es lo que le estaría faltando a este retrato para que se saquen un 7 en el trabajo? Arregla los tercios. Ya, eso uno. Dos, Y O empezar el a plano abajo estamos la bien. foto para el pleno. A ver. El Y plano estamos contraluz. bien. El La Contraluz. fondo negro. contraluz, Le falta el contraluz, ¿cierto? Porque tenemos una luz principal. sí. Por algo los estamos viendo bien a ellos. Bonito. Pero nos falta el contraluz, ¿cierto? Entonces, el contraluz ustedes lo pueden proyectar desde la izquierda, desde la derecha, del centro, de donde ustedes quieran, desde donde ustedes crean que se ve mejor. Si lo posicionaran desde el lado derecho, mirando la foto, veríamos la espalda de este caballero un poco más iluminada, ¿cierto? Y ahí tendríamos un bonito contraluz. O quizás lo tiramos de la izquierda y el pelo de la niña y el pelo de este muchacho tomarían más fuerza, se vería como iluminado, ¿cierto? Y se vería destacado desde este fondo negro que tenemos allá. Bien, bien, bien. Regla de composición acá. Líneas. Ya. Eso no.
También acá hay un retrato súper bueno. Blanco y negro. Lo mismo, ¿qué nos faltaría si alguien quiere hacer este trabajo? El contraluz. Nos estaría faltando solo el contraluz y quizás el contraluz proyectarlo desde la derecha para que se vea todo el contorno de la cabeza de este chico del lado que está más oscuro, ¿cierto? Pero como no tiene contraluz, no tenemos la otra parte de la cara de él, ¿cierto? Pero el contraluz podría dibujar todo el contorno de su cara. Esa es la función del contraluz. Ya, terminamos ahí. Y tengo acá, espérenme un poquito. Con estos videos ustedes van a quedar un poco más claros, ¿ya? O sea, no un poco más claros, van a quedar bien claros, porque con esto, espérenme un poquito, estuve viendo el Profe, y video. la fecha de entrega del jueves, ¿no es cierto? Sigue siendo el jueves. Sí, jueves Para el 18 jueves. hasta las 23:59, ¿ya? Perfecto. No hasta las 12 del día, no, 23:59 tienen, ¿ya? Ya, profe. Gracias. Ya, les voy a compartir, perdón, les voy a compartir este video, son 3 videitos, este dura 5 y el otro dura un poco más largo. Ya, vamos a ver este video, vamos a hacer un recreo y después vemos los otros 2 videos, ¿ya? Vamos a ver este primero. Ok. Perdón, ustedes me dicen si se escucha bien, porque como es video, se tiene que escuchar esta cosa. Ya. ¿Estamos bien ahí? ¿Están viendo, no? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Ya. Hola a todos. Para los que estéis más flojos en iluminación, vamos a tratar de hacer un breve resumen de los esquemas más básicos de iluminación que podríais aplicar. A partir de ahí, en cada situación diferente que os vayáis encontrando, podéis ir adaptando vuestros conocimientos e ir probando cosas nuevas. El esquema más básico que nos podemos encontrar es el de una sola fuente de luz. Vamos a ver algunos ejemplos de lo que podemos hacer con ella. Nuestra fuente de luz está de contra y utilizamos un reflector para iluminar la cara de nuestro personaje. Otra opción que tenemos es poner nuestra fuente de luz a 3/4 del personaje y utilizar el reflector por el lado contrario para controlar el contraste, es decir, lo que llamamos luz de relleno. Esta luz habitualmente se pone un poco por encima de la altura de los ojos del personaje, por 2 motivos. El primero es porque la sombra que proyecta el personaje sobre el fondo la veremos menos si la luz está más alta. Y el segundo es porque la sombra que proyecta la nariz de nuestro personaje sobre la cara es más favorecedora si se proyecta un poquito más abajo. Y en vez de proyectarse justo en la mejilla, se proyecta así como en la comisura de la boca. A este triángulo que queda iluminado se le llama triángulo de Rembrandt. A este tipo de reflectores rígidos de Porexpan los llamamos esticos o Porex. Podemos controlar la intensidad del relleno acercando o alejando el estico. Así controlamos el contraste que hay entre la luz principal y el relleno. Cuanto más cerca pongamos el reflector del personaje, más cantidad de luz le llegará y reduciremos el contraste. Y cuanto más lo alejamos, más contraste tendremos, menos cantidad de luz le llega al personaje. La relación de los personajes con el fondo es importante. Controlando la cantidad de luz que se escapa al decorado, podemos resaltar a nuestro personaje separándolo del fondo. Iluminar no es solo poner luz, sino también poner sombras. Bueno, ahora que ya hemos visto lo que podemos hacer con una sola fuente de luz, vamos a ver lo que podríamos hacer con varias. Vamos a ver el esquema más básico, la iluminación con 3 puntos de luz. Tenemos 3 conceptos que son la base de la mayoría de los esquemas de iluminación. Vamos a ver lo que es la luz principal. La luz principal es la luz que crea la intención fundamental de la iluminación de una escena. Distribuye las luces y las sombras, es la luz predominante sobre el resto, como por ejemplo la luz que entraría por una ventana en un interior día, la que vendría de una lámpara en un interior noche o el sol en un exterior día. Ahora vamos a ver la luz de relleno. Con ella controlamos la oscuridad de las sombras que produce la luz principal.
Esta luz no debería crear sombras nuevas, por eso generalmente se coloca en el eje de la cámara. Contribuye a fijar el tono de la escena porque con ella controlamos la relación de contraste. Y ahora vamos a ver la luz de contra. Esta luz siempre proviene del lado contrario al punto de vista y contribuye a despegar al personaje del fondo. Aporta también volumen a la imagen. Vamos a profundizar ahora un poco más. La luz en general puede ser dura o suave, dependiendo del estilo de luz que queramos hacer. Eso ya es una opción estética nuestra. Cuando decimos que la luz es dura, nos referimos a su geometría y lo vemos claramente en que las sombras que arroja son duras, es decir, que la gradación que hay entre la luz y la sombra es muy corta. A eso lo llamamos gradiente de sombreado corto. La luz dura se dirige fácilmente y cubre un ángulo pequeño, con lo que podemos controlar fácilmente a qué zonas del decorado queremos que llegue y a cuáles no, lo que nos permite dejar algunas zonas en penumbra. Cuando decimos que una luz es suave, queremos decir que la gradación entre la luz y la sombra es mucho más larga, es decir, que tiene un gradiente de sombreado largo. La luz suave es más difícil de dirigir y menos controlable y en general tiende a llenar nuestro decorado de luz, con lo que hace un poco más difícil el mantener algunas zonas en penumbra. Para conseguir cortar una luz suave necesitamos usar banderas más grandes o incluso esticos. Ahora vamos a hablar de la luz de relleno. Como decíamos, es importante que esta luz no añada sombras nuevas, ya que estas sombras no son nada fotogénicas. Para que esto no ocurra, la luz de relleno generalmente es una luz suave para que las sombras que produzca sean menos visibles. Y, muy importante, tiene que venir desde la dirección de la cámara. Por supuesto, nunca desde el lado contrario a la luz principal. Como decíamos antes, la luz de relleno es con lo que controlamos la relación de contraste o el ratio de contraste. Cuanta más luz de relleno pongamos, menor será el contraste y al revés, y tendremos una imagen más o menos dramática. La luz de contra puede venir del mismo lado del eje que la luz principal o del lado contrario. Otra función interesante de la luz de contra es que ayuda a hacer más visibles las partículas en suspensión, como el humo, la niebla, el polvo o la lluvia. Con lo que si estamos usando alguno de estos elementos, el poner una luz de contra puede ayudar a verlos. Si no, dependiendo de cómo sean las condiciones generales de iluminación, puede ser que ni siquiera los apreciemos en cámara. Bueno, y hasta aquí hemos llegado con este tutorial básico sobre iluminación. Espero que os haya aclarado algunos conceptos. Y ya sabéis, esto es solo una base sobre la que empezar a trabajar. A partir de aquí Ya. Ahí había, ese es el primer video. ¿Alguna duda? Yo creo que es el que clarifica el trabajo, ese video. Ahí está todo. Sí, ¿Ya? Está bien didáctico, por eso se los comparto. No lo puedo compartir en el aula porque en realidad por el típico derecho a autor y eso, pero sí se los puedo compartir de manera en el video, ¿ya? Pero también lo pueden buscar en YouTube, ¿ya? Eso, ahí están en YouTube todo esto y hay muchos más capítulos, digamos. Pero ese es súper importante porque muestra de qué manera nosotros podemos iluminar con una luz, dos luces, tres luces. Ahora, solo para aclarar, ella lo que está hablando ahí está súper bien, esa es la base de la iluminación, pero ella lo está enfocando más que nada a la parte audiovisual, ¿ya? Al video. Entonces, por eso ella habla de que la luz de relleno no puede ser desde el mismo ángulo desde donde viene la luz principal, sino que tiene que ser del ángulo contrario y da como N tips. Pero en realidad en fotografía, la fotografía es más creativa. Ahí nosotros nos saltamos todas estas reglas, pero sí mantenemos los mismos puntos de luz. Una luz principal, una luz de relleno, que ya sabemos que la luz de relleno tiene la misión de atenuar las sombras que provoca la luz principal, y el contraluz que siempre nos ayuda a recortar o darle más volumen a la persona, ¿ya? O al objeto o al animal que nosotros estamos fotografiando. Y ahora vamos a ver este otro, que, bueno, lo vamos a ver igual, ¿eh? Desde la temperatura del color, para que también les quede bien claro
de qué se trata la temperatura del color, porque es súper gráfico. Entonces, Hola, hoy vamos a ver qué es esto de la temperatura de color, un concepto importante cuando hablamos de luz y que normalmente va ligado al de balance de blancos. Probablemente si estás ahora viendo este tutorial es porque son cosas que no tienes demasiado claras, así que vamos allá. La temperatura de color de una fuente de luz se define comparando su color dentro del espectro luminoso con el de la luz que emitiera un cuerpo negro teórico calentado a una temperatura determinada. Vale, ahora para que nos entendamos, la temperatura de color no es otra cosa que el color de la luz. La luz tiene una composición espectral y según sea esta diremos que tiene una temperatura de color u otra, es decir, unas luces serán más cálidas y otras serán más frías. La unidad de medida que utilizaremos para medir este color de la luz son los grados Kelvin, a pesar de que no estamos hablando de temperatura sino de color. Una bombilla de nuestra casa emite una luz más cálida que la luz que emite el sol, que es más fría. Las diferencias en el color de la luz las vemos mejor si las comparamos unas con otras. Veis que Débora está iluminada por dos fuentes de luz de temperaturas de color distintas. Una es más cálida, tiene una temperatura de color de 3200 Kelvin y la otra es más fría, tiene una temperatura de color de 5600 Kelvin. Cuanto más cálida es una luz, más baja es su temperatura de color y cuanto más fría es una luz, más alta es su temperatura de color. Incluso la temperatura de color del sol varía a lo largo del día. En el amanecer y en el atardecer la luz es más cálida, es decir, que la temperatura de color es más baja, y al mediodía la luz es más fría, es decir, que su temperatura de color es más alta. Un día nublado, la temperatura de color sube y en una zona exterior a la sombra la temperatura de color es aún mayor, es decir, que es más fría. Ahora bien, la visión humana es capaz de acostumbrarse a esas diferencias de temperatura de color en la luz porque el cerebro las procesa y las interpreta. Si nosotros miramos una hoja de papel blanco dentro de nuestra casa de noche con luz artificial, la veremos igual de blanca que si la observamos en la calle a plena luz del día. Nuestro cerebro es capaz de interpretar ambas luces como neutras, como blancas, ni cálidas ni frías. Pero las cámaras no son tan listas. A la cámara nosotros le tenemos que decir si estamos trabajando con una luz cálida o con una luz fría, o sea, con luz de 3200 o de 5600, porque si no, la interpretación no la va a hacer correctamente, es decir, que tendremos imágenes con dominantes de color cálido, frío o verdoso. En base a esto hacemos dos grandes grupos de fuentes de luz en cuanto a su temperatura de color, las fuentes de luz cálidas y las fuentes de luz frías, básicamente las de 3200 y las de 5600. Fuentes de luz cálidas, o también llamadas luces de tungsteno, son una vela, una bombilla incandescente, un fluorescente de color cálido o un proyector Fresnel. Las fuentes de luz frías, también llamadas de luz día, son el sol, un fluorescente de color frío, un proyector HMI, un monitor de televisión, etc. Aquí es donde entra en juego el famoso balance de blancos, que no es otra cosa que decirle a nuestra cámara bajo qué condiciones de luz estamos trabajando. Hay que tener en cuenta el color de las fuentes de luz para adaptar el balance de blancos de nuestra cámara a ellas. En las cámaras, el balance de blancos de luz día se simboliza con un sol y el balance de blancos de tungsteno se simboliza con un simbolito de una bombilla. Si nosotros estamos trabajando con una fuente de luz fría y ponemos el balance de blancos en luz fría, la imagen aparecerá neutra. Porque si tenemos luz fría, pero si nuestro balance de blancos está puesto en luz cálida, lo que nos ocurre es esto. Tenemos una imagen con dominante azulada. Lo mismo pasa si estamos trabajando con una fuente de luz cálida y ponemos el balance de blancos de la cámara en luz cálida. La imagen aparecerá neutra, sin dominantes de color. Porque si tenemos luz cálida, pero nuestro balance está puesto en luz fría, pasa esto. Tenemos una imagen con dominante anaranjada. Ahora hay que tener en cuenta que una luz puede no solo ser fría o cálida, sino que además puede ser más o menos verde o más o menos magenta, como por ejemplo estos fluorescentes industriales que tienden a tener desviaciones hacia el verde, sobre todo. Por eso las cámaras, además de tener el balance de blancos estándar de luz día o luz de tungsteno, nos dan la opción de hacer balances de blancos manuales para corregir estas dominantes verdes o magentas. ¿En qué consiste un balance de blancos manual?
Ponemos una hoja blanca bajo la luz con la que vayamos a trabajar, la encuadramos con nuestra cámara y hacemos un balance de blancos manual, con el que le indicamos a la cámara que queremos que esa luz con la que estamos iluminando nuestra hoja aparezca como neutra, sea el blanco, por así decirlo, sin ninguna dominante de color. Como veis, al hacer el balance de blancos manual hemos corregido esta dominante verde que tenía la luz y le hemos dicho a la cámara que esta luz es neutra. Bueno, y hasta aquí la explicación de la temperatura de color. Espero que os hayan quedado más claros todos estos conceptos. Y recordad Perdón, estaba hablando solo, estaba muteado. Ya, eso les decía que eso era lo que correspondía a temperatura del color. Igual uno se enreda de repente mucho con lo que habla ella del video, pero en realidad nos queda claro lo que es la temperatura del color en cuanto a los focos, ¿ya? Un compañero compartió este video, el 2, ¿ya? Si quieren yo les puedo compartir los otros 2 links, sobre todo de este video que voy a mostrar ahora, que es muy largo, ¿ya? Dura 12 minutos, pero hay una parte que como que no tiene mucho sentido verla, ¿ya? Para lo que nosotros estamos haciendo. Espérenme un poquitito. Tengo un enredo aquí más o menos. Queremos dar las gracias, porque estamos llegando al final del proyecto Perturba, un proyecto bien emblemático en la zona. Era un proyecto difícil. Un personaje calvo con... All right, line art's looking pretty good. Y ahora voy a Let's use compartir, Gen ¿no? Recolor and bring it to life. Vamos a compartir lo último y estamos ya. Hola, en este tutorial vamos a dar unas nociones básicas con las que empezar a funcionar en la iluminación de entrevistas. Como siempre, esto no significa que no haya más maneras de hacerlo. En fotografía no hay normas, pero sí ayuda al principio tener un punto de partida para poder ir cogiendo soltura con la técnica y a partir de ahí desarrollar toda nuestra creatividad para resolver las diferentes situaciones que se nos presenten. Lo primero que vamos a ver son las distintas posiciones en las que vamos a colocar nuestras luces y el rol que va a jugar cada una de ellas. Luz principal. Es la luz que iluminará el rostro principalmente. Relleno. Con ella controlaremos el contraste. Luz de contra. Separará a nuestro personaje del fondo. Luz de fondo. Con ella controlaremos el look del fondo. Luz principal. Esta luz será nuestra referencia para la temperatura de color e intensidad de las otras luces, que habitualmente tendrán la misma temperatura de color y también, por lo general, menor intensidad que la luz principal. Una de las cosas importantes a tener en cuenta es cómo de dura o suave queremos que sea esta luz. Generalmente será una luz suave, aunque no siempre. La siguiente cosa a tener en cuenta es en qué ángulo ponemos nuestra luz principal con respecto a la cámara. No hay una regla fija de dónde debería estar, pero en la mayoría de las ocasiones una luz a 45 grados y un poco por encima de los ojos del personaje nos dará un muy buen resultado. Aquí estamos empezando con una luz principal justo en el eje de la cámara y vemos lo plana que es la imagen. Tiene poco volumen. Ahora, según vamos moviéndola más lejos del eje de cámara, las sombras en la cara son mayores y el efecto es más dramático, tenemos más volumen. Aquí estaríamos a 45 grados y si lo alejamos aún más del eje, el efecto es mayor.
Luego, dependiendo de la fisonomía de cada personaje, podemos hacer pequeñas variaciones hasta encontrar la luz que más le favorece o la que más le caracteriza en el rol que juega en el documental que estamos rodando. Otra cosa a tener en cuenta es la altura de la luz, en este caso en relación a los ojos del personaje. Por lo general, pondremos la luz un poco por encima de los ojos del personaje, para que las sombras de la nariz sean más fotogénicas y se proyecten hacia abajo. Si tuviéramos un personaje con gafas, pondríamos la luz aún algo más alta y un poco más lateral, unos 60 grados más o menos, para evitar el reflejo de la luz en los cristales de las gafas. Luz de relleno. Con ella controlaremos el contraste, o sea, compensará a la luz principal. Será siempre difusa y estará en el lado contrario de la luz principal, pero bastante pegada al eje de cámara, para no crear sombras nuevas. La cantidad de relleno que pongamos va a depender otra vez del look más o menos dramático que queramos conseguir. Contraluz. Ayuda a separar al personaje del fondo y da profundidad, volumen a la imagen. Debemos evitar las entradas de luz en la mejilla y en la nariz porque no suelen favorecer y además llamarían demasiado la atención en este punto. Con lo que intentaremos poner esta luz lo más de contra posible, al límite de cuadro. Pero si tenemos un plano demasiado amplio, puede ocurrirnos que veamos el trípode del contraluz en el cuadro. Si es así, lo que necesitaremos es ponerla sobre un trípode de jirafa y así evitaremos ver el trípode, ver la base del trípode y podremos tenerla todo lo dentro que necesitemos, ya que desplazamos el eje del trípode. La intensidad del contraluz dependerá de varias cosas. El color del pelo del personaje, por ejemplo, ya que a igual intensidad el efecto de un contra es mayor en un pelo claro o blanco que en un pelo oscuro. Eso debemos tenerlo en cuenta. También dependerá esta intensidad de los elementos que tengamos en el fondo y que nos justifiquen la luz. Si tenemos una ventana muy luminosa detrás, pues será natural que el personaje reciba un contra intenso. Si tenemos un fondo muy oscuro detrás nuestro, en realidad el contraluz deberá tener menos intensidad si buscamos un efecto natural. La altura del contraluz también es importante. Por lo general suele ir alto para que entre en la parte de arriba del pelo y caiga un poco también sobre los hombros y así dibuje el perfil de la silueta y lo separe del fondo. Pero si tenemos un personaje calvo, pondremos el contraluz a una altura más baja para que la luz no se refleje en lo alto de su cabeza. Si tenemos un personaje con el pelo corto o con el cabello recogido, podríamos poner un contraluz más bajo o añadir un segundo contraluz, de manera que se dibuje la línea de la mandíbula y del cuello. Esto puede ser muy interesante y a este tipo de contraluz se le llama kicker. Luz de fondo. Con ella controlamos el look del fondo y resaltamos al personaje. No necesariamente tiene que ser añadir una luz específica para el fondo. Ahora que ya hemos hecho un repaso del esquema básico de iluminación, vamos a profundizar un poquito más. Cómo sacarle el mejor partido a la localización y tomar las decisiones adecuadas. Lo primero cuando llegamos a un lugar en el que vamos a rodar es buscar las diferentes opciones que tenemos a nuestra disposición, los distintos espacios en los que podemos montar nuestro set y elegir el que más nos convenga en función del estilo y contenido de lo que estemos grabando. Es muy importante tener claro el rol que tiene el personaje dentro de la historia y cómo quieres que el espectador lo perciba. Podemos buscar qué fondos o qué elementos del espacio apoyan la historia que estamos contando o cuáles caracterizan al personaje y analizar bien el espacio donde vamos a hacer nuestra entrevista, ver qué luz ambiente podemos aprovechar, por ejemplo. A pesar de ser iluminación documental, el tono de la luz puede ser muy variado. Puede ser más o menos dramático, puede ser alegre, puede ser institucional, moderno, sobrio, elegante, austero, colorido, con lo que siempre habrá una visión creativa en la que nos tendremos que posicionar. Temperaturas de color. A veces tendremos lámparas que podemos usar como puntos de luz en el fondo o ventanas que queramos encuadrar también en el fondo y cuyas cortinas podemos abrir o cerrar en función de la cantidad de luz que queramos que entre, ¿no?, de fuera. Este es el momento de decidir también con qué temperatura de color vamos a trabajar y es una decisión que tenemos que hacer al principio de todo. Tenemos tres opciones. La primera, si tenemos grandes ventanales por los que entra luz día, luz de 5600. Ya.
paré el video porque en realidad empieza a hablar de la temperatura del color, pero más que nada por el video, entonces no tiene relación con lo de nosotros, ¿ya? Pero les vuelvo a insistir, quien quiera ver estos videos les voy a compartir los links para que los puedan ver, ¿ya? Sobre todo el 1 y el 2. El 1 falta porque el 2 ya lo compartió un compañero. ¿Alguna duda, chicos, chicas? No, no hay duda. Ya, buenísimo. Entonces, Profesor, una dígame, consulta antes, sí o sí tiene el fondo debe ser en negro, ¿cierto? lo más oscuro posible. Pero tiene mayor importancia el contraluz que el Sí. fondo negro. No, los dos tienen importancia. Lo que pasa es que si tiene el fondo más negro se va a notar más el contraluz. Por Ya, eso es ok. la exigencia del fondo lo más oscuro posible, ojalá negro. ¿Ya? Ya, ok, gracias. Chicos, entonces tienen hasta el jueves 18 a las 23:59 horas para entregar sus trabajos en el aula. ¿Ya? El aula está habilitado para que lo puedan hacer por PPT. Bueno, y quien quiera entregarlo como respaldo al mail también no hay ningún problema. ¿Ya? Si no hay más dudas, damos terminada la clase y nos vemos el viernes. ¿Ya? Ok, profesor. Ok, profesor. Ya, compañeros, compañeras, que estén bien, un abrazo. Cualquier Igual. duda, estamos en el WhatsApp ahí comunicados para yo poder ayudarlo en lo que sea, ¿ya? Ok, Muchas nos gracias, vemos. profe. Abrazo, que estén bien. Cuídense. Hasta luego, profe. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego, profesor. Muchas gracias. Hasta Muy buen luego, que curso. esté bien. Nos Gracias, vemos. Luis. Gracias, chau. Chao, hasta luego.